Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les traigo la reseña de Todo se desmorona. Si ya siguen y están aquí en el canal desde hace un tiempito, muchas gracias. Seguramente ya saben que tengo el interés de traerles y obviamente de leer más literatura africana, de conocer creaciones literarias del continente africano. Y cuando uno va a dar sus primeros pasos o que quiere empezar a leer libros de literatura africana, el primer libro que va a saltar en esas listas es este de acá, Todo se desmorona, o que en portugués, esta su versión en portugués es O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Este libro fue publicado en 1958, 2 años antes de la independencia de Nigeria, por el escritor nigeriano Chinua Achebe. A esta novela se le conoce o la consideran como la novela referente o la novela que dio inicio a la incorporación o a la creación literaria dentro de África. Varios escritores africanos siempre mencionan como una referencia, como una influencia. Entonces, pues dije, parece que este libro definitivamente quien se quiere acercar a la producción literaria del continente africano, pues tiene que leerlo. Así que dije, allá vamos. Y un aviso, perdónenme si me llego a confundir al mencionar el libro, porque a veces me confundo con los títulos en español, portugués, pero bueno, allá va el aviso. Así que, ¿de qué nos habla Todo se despedaza? Bueno, Todo se despedaza es una novela que principalmente está situada a finales de 1800 y nos cuenta la historia de Okongo, un hombre que es uno de los líderes o es un personaje, un miembro respetado de una de las aldeas más temidas del pueblo Igbo, que es Umuofia. Okongo, además de ser un temido luchador o guerrero, también es conocido por haber tenido, alcanzado cierto éxito social y económico como agricultor, a pesar de provenir de una familia y principalmente de un padre hasta cierto punto estigmatizado y que no se encaja dentro de las definiciones de un hombre y mucho menos de un hombre con éxito. Sin embargo, en la novela poco a poco van a pasar eventos que van a hacer que, como los títulos lo mencionan, progresivamente el mundo ideal o el éxito que Okongo ha consolidado se venga abajo. Lo más evidente es obviamente la cuestión o la lucha interna con él mismo, de siempre mostrarse como un hombre fuerte, de siempre defender como esta concepción de virilidad dentro de la cultura Igbo. Y todo llega ahora sí que al fin o al derrumbe total de su vida cuando comienzan a llegar los británicos a los territorios nigerianos y obviamente comienza este proceso de colonización. Y mientras vamos adentrándonos a la vida de este personaje, Chinua Achebe también le dedica bastante a la novela, o el narrador de esta novela también nos muestra las cuestiones sobre los modos de vida de la cultura Igbo, las creencias, la cosmovisión, y creo que en esta novela aquí va un punto muy interesante y muy relevante, es que a pesar de que trata de describir su cultura, no romantiza. No llegamos a tener o a percibir como lectores como esta visión hacia el pasado nostálgica de los tiempos de antes eran mejores, todo era mejor, todo era bello. La verdad es que no. Y esto es algo que a mí me gustó bastante, porque conocemos que es una cultura extremadamente individualista, que se mueve por títulos honoríficos, títulos a los que solamente los hombres y los hombres ricos tienen acceso, y si no son ricos necesitan del apoyo de otros hombres con poder para poder llegar a esos niveles de respeto y de admiración dentro de su propia cultura, dentro de su propia aldea. El papel de la mujer obviamente es, o si uno le quiere dar como esa visión
pues un poco más actual, contemporánea y hasta feminista, uno termina pues enchilada porque obviamente a la mujer no le queda más que estar o ejercer el papel dentro de casa, o sea, es una ciudadana totalmente de segunda clase, siempre es totalmente descriptivo y sin el narrador hacer juicios de valor sobre pues la dinámica de la cultura Igbo. Y esto no quiere decir que Chinua Achebe le va a dar la razón o va a pintar como salvadores a los británicos, la verdad es que no. De hecho, poco le dedica a como ir a profundidad, y quien le pida o quien le cobre o quien espere que haya una visión un poco más profunda sobre los colonizadores, la verdad es que es inútil. Vayan y lean otro libro. No, o sea, yo creo que ahí ya Toni Morrison tiene una respuesta para ustedes lista, vayan y búsquenla. Incluso cuando nos narran los eventos hasta cierto punto sangrientos, o las formas a veces cordiales y otras no tan cordiales en las que los británicos se apropiaron de los territorios de las aldeas Igbo, la verdad es que es moralmente neutra, no hay, no pretende pues que uno juzgue o le dé la razón a uno, no hay como que esa intención de confrontar al lector o esa necesidad de uno elegir un equipo o elegir pues un camino, la verdad no. Y a mí es algo que me pareció pues muy bien logrado, porque siento que a veces es muy difícil ser imparcial en cuanto pues si es un evento, si es algo que definitivamente a ti te toca, y obviamente pues tú como ser humano, lejos de ser pues un escritor, tienes tus propias percepciones y tienes tus propios juicios, pero creo que es algo muy bien logrado y que yo como lectora pues admiré bastante de esta novela, esa imparcialidad, no hay una tentativa, ¿no?, de poner a unos como los buenos y como los malos, sino mostrarnos que ambos entes pues tienen sus blancos, sus negros y sus grises. Lo más triste, irónico, curioso, no sé qué adjetivo ponerle, es que son gracias a las fracturas de la propia cosmovisión Igbo, de la propia cultura, de la propia forma en sociedad, que los británicos se aprovechan de esas fracturas, de esas deficiencias o de esas inconformidades para meterse y hacerse a los propios Igbos sus aliados más fuertes, y principalmente a través de la fe cristiana, del cristianismo. Por ejemplo, siempre en la novela se nos muestran mujeres que del todo y en el fondo de su corazón nunca aceptaron la muerte o que se mataran a los hijos gemelos, porque dentro de su cultura pues es una maldición y hay que matarlos. Pues estas personas que nunca aceptaron esa imposición religiosa, obviamente sintieron que el cristianismo pues estaba más de su lado. También la forma o la concepción de la justicia occidental hizo que algunos se sintieran más acogidos. Otro ejemplo es el de los usus, que es como, no sé exactamente, pero digamos así como un estrato social de las personas marginalizadas, segregadas, las personas obviamente que no tienen ningún título, que no son dignos de ningún respeto. Obviamente estas personas también se sintieron entendidas o se sintieron pues más cómodas con la nueva forma de estructura social que los británicos de alguna manera pues querían instaurar. Y como en toda sociedad también están las personas que obviamente no se sienten para nada identificadas, personas que se sienten sofocadas con esas imposiciones, los propios hombres con esta idea de la masculinidad o de esta virilidad excesiva donde no se puede demostrar vulnerabilidad. Pues también poco a poco los británicos se fueron, no solamente de maneras violentas, sino también de maneras más pasivas, acercando a la propia gente, a los propios Igbo. Leer Todo se desmorona con ojos de mujer del siglo XXI
es inevitable dejar de pensar y reflexionar sobre lo dañinas que son las sociedades patriarcales, incluso para los propios hombres. Okongo, quien tiene varias esposas, siempre reniega de su hijo mayor porque lo considera débil, porque no lo considera lo suficientemente hombre, lo suficientemente fuerte. Incluso llega a comparar el temperamento de su hijo mayor con el de su padre, con el que Okongo tendrá una relación muy difícil y que también vale una lectura con mucho detalle en esta cuestión. Y aunque su predilecta es su hija Encima, quien presenta un temperamento fuerte, Okongo nunca va a ser capaz de demostrarle y de darle todo el afecto que en el fondo él siente, porque al final de cuentas él siempre va a pensar que tiene un defecto, que no importa que sea fuerte, al final de cuentas es mujer. Okongo vive de verdad, este personaje vive atormentado y con miedo de percibirse débil, ve todo aquello como el ocio, el arte, como algo femenino, incluso se describe como femenino y por lo tanto como algo negativo, algo que no ayuda y que no tiene un valor para la sociedad. Y por eso desde pequeño crece con odio hacia su padre, un hombre que disfruta del tiempo libre, un hombre que disfruta de la música, del arte, y al que Okongo siempre definirá y sentirá como un hombre fracasado. Incluso hay una de las partes bien fuertes de la novela que dice que una de las cosas positivas de esta sociedad Igbo, al final de cuentas, era que tu destino no era determinado por tu padre ni por tu familia, o sea, tú mismo podías crearte tu futuro. Creo que ahí también va como una idea probablemente diferente y con distintos toques sobre la cuestión de la meritocracia, porque al final de cuentas Okongo no se hizo solo. Hubo personas que lo tuvieron que ayudar. No fue su padre, pero fueron otras. Entonces creo que también es una idea importante dentro de la cosmovisión de la sociedad o del pueblo Igbo, pero que en la historia vemos que no es así exactamente, que no es tan así. Soy una lectora que le gusta dejarse sorprender, o sea que rara vez como pretendo adelantarme a lo que va a pasar o atar cabos sueltos. Yo me dejo impresionar por la lectura, y aunque al final de cuentas en algún punto para mí el final de esta novela fue algo predecible, es algo que ya cuando estás en toda esta cuestión dices tú, pues no le va a quedar otra alternativa más que hacer eso al personaje. De alguna manera sí me sorprendió el impacto de la última escena, la importancia, cómo esa última escena o ese desenlace está ligado también con parte de la cultura, de la cosmovisión, la contradicción de esa acción. Es la gota que derrama el vaso, es triste percibir como ese peso de las expectativas que la sociedad, de las expectativas que la propia masculinidad o que la concepción dentro de la sociedad en la que estás insertado de masculinidad, y no nada más de masculinidad, sino de otros tantos, pues otras tantas expectativas o roles que uno desempeña, terminan llevando a un personaje a hacer lo que al final hizo. Y aunque Todo se desmorona es un excelente libro para adentrarnos a la literatura africana. Al final de cuentas, este libro nos demuestra que ni los valores, ni las jerarquías, ni las estructuras sociales son fijas, que son irrompibles y que en un segundo todo se puede desmoronar. De verdad, es una novela que cumplió mis expectativas. En algún momento pensé que iba a tener una dificultad mayor. El leerla no la tiene, y lo que la hace más fácil es que tanto en la edición en portugués como en la edición de bolsillo de español hay un glosario con definiciones de palabras que están en Igbo, que obviamente no fueron traducidas a ningún otro idioma y que también facilitan mucho el entendimiento de la historia. De verdad, recomiendo. Todo se despedaza, todo se desmorona, el mundo se despedaza, de Chinua Achebe. Espero que les haya gustado muchísimo esta reseña. Déjenme acá en los comentarios si
ya lo han leído, si ya habían escuchado sobre este libro, si tienen otra recomendación de literatura africana o de cualquier otro libro que ustedes crean que pueda ser valioso y que tal vez pueda gustarme, déjenlo aquí en los comentarios. De verdad, muchísimas gracias por ver este video. Espero que se animen a leer este o cualquier otro libro y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Até mais.